que está en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, versículo 9. Yo quisiera que hoy lo leamos y que después lo podamos repetir sin leerlo. Este va a ser el trabajo que vamos a hacer durante la semana, aprenderlo, ¿no? Pero el 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su riqueza fuereis enriquecidos. ¿Usted ya lo tiene allí en su Biblia? Vamos a repetirlo todos juntos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que... Muy bien, muy bien. El apóstol Pablo, ¿de qué está hablando en este pasaje? Está hablando de la gracia de Dios, la gracia de Dios. Muchas veces en la Biblia se habla de la gracia de Dios. Somos justificados gratuitamente por su gracia, dice la carta a los Romanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la carta a los Efesios. Porque todos vosotros sois participantes juntamente conmigo de la gracia, dice la carta a los Filipenses. Quiere decir que usted puede recorrer todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia y encontrar que esta palabra gracia es una de las palabras más repetidas. El asunto es, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Si yo tengo un negocio, tengo una cantidad de productos para vender y viene un cliente y le vendo algo, él me da algo. Eso que él me da es el pago por lo que se llevó. Si yo trabajo durante horas en un determinado lugar, cuando llega fin de mes, me van a entregar una suma de dinero. Ese es el sueldo, es el pago por lo que hice. Si veo uno de esos carteles que hay en la calle que dice, se perdió un perrito, devuélvalo, y hay recompensa, y yo lo encuentro y lo devuelvo, me van a dar una suma de dinero y eso es la recompensa por lo que hice. Si yo gano un concurso, me van a dar un premio, y el premio es el resultado de lo que hice. Pero si no he hecho nada para recibir un pago, un salario, un premio, una distinción, una recompensa, lo que recibo es gracia. La gracia es eso, es lo que recibimos sin haber hecho nada. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Que es lo que vamos a recordar este mes de Navidad. ¿Por qué vivió en la pobreza? ¿Por qué sufrió la cruz? ¿Por qué murió por nosotros? El motor de esto no son los merecimientos nuestros. No hay mérito nuestro en esto. Es la gracia de Dios la que se acerca hasta nosotros. La Biblia habla de la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo que nos da a nosotros lo que nosotros merecemos. Es el resultado de lo que merecemos. Pero la gracia de Dios es lo que Dios nos da lo que no merecemos. Quiere decir que la justicia me habla de que la paga del pecado es muerte. Me da lo que merezco. Pero la gracia dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la gracia de Dios. Quiere decir que hay una diferencia entre la justicia, donde la justicia me da lo que yo merezco, pero la gracia es la que me da lo que yo no merezco. Es la gracia de Dios la que produce la encarnación. La gracia de Dios es lo que desciende al pesebre, lo que crece en Nazaret
la gracia de Dios es lo que predica en Israel en el primer siglo, y la gracia de Dios es la que inicia el camino a la cruz y sufre y muere. Todo eso está movilizado por la gracia de Dios. Y por eso Pablo aquí lo explica y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Y tal vez sea este versículo la mejor definición que tenemos de gracia, que Jesucristo se despoja a sí mismo. Dice, siendo rico se hizo pobre. Ahora, todos nosotros hemos leído alguna vez el Evangelio, o tenemos noción del Evangelio, y sabemos que Jesús nunca fue rico, nunca fue rico. Y entonces, ¿cómo me dice siendo rico se hizo pobre? María y José eran pobres y él nació en un hogar pobre. Jesús fue pobre. Le dijo a los que lo seguían, las aves tienen sus nidos y las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo dónde reclinar mi cabeza. Si no tenía ninguna propiedad. Cuando los soldados lo tomaron para crucificarlo, le sacaron la ropa y se repartieron la ropa. Y en ese momento el cuerpo desnudo de Cristo es lo único que tenía. Porque le sacaron lo último que tenía. Cristo fue pobre. Su riqueza, de la que habla Pablo, no es la riqueza que él tuvo en la tierra, sino la riqueza de la eternidad. No se habla de lo material. Nosotros tenemos una fijación con que la palabra riqueza está ligada al dinero y la palabra riqueza está ligada a lo material. No es así. Riqueza es otra cosa, es todo lo que en el hombre sobreabunda de bendición. ¿Cuál es la riqueza? Que es Dios y se hace hombre. ¿Cuál es la riqueza? Que es un Dios espiritual y toma cuerpo. ¿Cuál es la riqueza? Que es omnipresente y puede estar en todas partes y se limita al tiempo y al espacio, porque un cuerpo me limita al tiempo y al espacio. Que es omnipotente y sin embargo se cansa en el camino. Eso es que siendo rico se hizo pobre. El acto voluntario de enriquecimiento. Porque por amor a vosotros, siendo rico se hizo pobre. El versículo lo dice al revés, porque por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Por qué se empobrece el hombre materialmente? Se empobrece por una quiebra comercial, se empobrece por un mal negocio, se empobrece por un factor económico, social que le deshace su plan de trabajo, se empobrece por necedad, pero nadie nunca se empobrece voluntariamente. Se empobrece por algo, pero el deseo del hombre no es empobrecerse, ni renuncia para empobrecerse. Pero cuando nosotros miramos la cruz, vemos la gracia de Dios despojándose por nosotros, tomando forma de siervo, entregándose voluntariamente. Se despojó a sí mismo, dice la carta a los Filipenses, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hay un descenso total hasta lo último en Cristo. Este despojamiento de la riqueza, el que se hizo pobre siendo rico, eso es la gracia de Dios. El Señor Jesucristo un día le dijo el apóstol Pablo un día le dijo a sus seguidores, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si lo queremos traducir a nuestro lenguaje de todos los días, ¿qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Qué tienes? Se cuenta la historia de una mujer que se fue a su ministro religioso porque estaba muy enojada con Dios. Y hay gente que se enoja con Dios. ¿Usted no se enojó alguna vez con Dios? No, yo sí, alguna vez me enojé. A veces
uno se ha enojado con Dios porque no entiende algo y dice, pero ¿por qué, Señor? Y eso es una manifestación de enojo, de enojo. Esta mujer estaba enojada con Dios y fue al ministro religioso y le dijo, la verdad que yo estoy enojada con Dios. Le pregunta el ministro, ¿y por qué está enojada? Porque Dios no me ha dado un hijo. Y yo veo que todas las mujeres tienen un hijo y yo no tengo un hijo. Y yo creo que eso es una injusticia de Dios, que Dios no me haya dado un hijo. El ministro le dijo, mira, vamos a suponer que hoy viene una persona y te da $10.000. ¿Cómo te sentirías? Y ella dijo, y me sentiría feliz. Si de golpe aparecen $10.000, me sentiría feliz. Dice, pero vamos a suponer que una persona te debe $20.000 y te trae 10. Es el día de pago y te trae 10. ¿Cómo te sentirías? Ah, no, dice, tendría una bronca tremenda, porque me pagó la mitad de la deuda. El ministro le dijo, bueno, Dios no te debe nada. No te debe nada. Todo es de gracia. Todo es de gracia. No te debe nada. Nos enojamos con Dios porque creemos que Dios tiene una deuda con nosotros. Dios no tiene ninguna deuda con nosotros. Dios no nos debe nada. La vida, la salud, lo que nosotros tenemos, todo es gracia de Dios. Estamos vivos y llegamos aquí y entendemos porque la gracia de Dios está en nosotros. Porque todo lo que recibimos lo hemos recibido de gracia. Yo no puedo reclamarle nada a Dios porque Dios no me debe, no me debe. Todo lo que tenemos es gracia de Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Me está diciendo, cristiano, ya tienes que haber conocido la gracia del Señor Jesucristo. Tienes que saber que Cristo pagó el precio del pecado, que murió en tu lugar, que nos dio la salvación en Cristo eterna. Y ahora gozamos de los dones de la gracia, los dones de la gracia. La esperanza que tenemos es gracia de Dios. Por eso enterramos nuestros muertos y esperamos la despedida con esperanza, porque el Señor nos dio la esperanza. Eso es gracia de Dios. La paz interior que tenemos en medio de las tormentas que hay, eso es la gracia de Dios. El gozo forma parte de la gracia de Dios. La comunión que hemos tenido hoy entre nosotros forma parte de la gracia de Dios. La guía del Espíritu Santo que nos orienta cuando estamos desorientados en la vida. Eso es la gracia de Dios. Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que por su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Quiere decir que hoy somos ricos, pero somos ricos espiritualmente. Somos ricos en Cristo, somos ricos en el Señor. El apóstol Pablo no se refiere acá al enriquecimiento material. Y no se podía hablar de eso porque los primeros cristianos eran pobres y fueron pobres. Para todos los que predican por ahí que Cristo te da riqueza y todo eso, tienen que volver a leer el Evangelio, porque están vendiendo un Evangelio barato. Los primeros cristianos fueron pobres. Y mientras que nosotros estamos aquí con estas comodidades que tenemos hoy, tenemos que dar gracias a Dios porque en muchos lados hay cristianos que este domingo, se están escondiendo de las autoridades para celebrar la cena del Señor, porque no la pueden celebrar, porque están siendo perseguidos. Y no todos los cristianos en el mundo tienen un templo como tenemos nosotros, y tienen un lugar cómodo donde sentarse y tienen música como tenemos nosotros. Muchos están sufriendo en este momento. Pero son ricos espiritualmente, son ricos espiritualmente. Y esa es la riqueza de la que habla Pablo, no la riqueza de lo que nos puede dar materialmente Dios, que se lo agradecemos porque es su gracia también la que nos da. Sino lo otro, la riqueza espiritual que tiene. Yo estaba leyendo un libro de un autor muy agudo para criticar muchas cosas del presente. Y él decía, estaba en África y tuve que ir a una iglesia en un momento de persecución. Dice, llegué a aquel lugar, era un
4 paredes pobrísimas, sin revocar, sin nada, de adobe, y todos sentados en el piso. Sentados en el piso. Dice, pero había allí una mujer que cuando terminó el encuentro, el servicio de esa mañana, se acercó a mí y me dijo, usted sabe que yo tengo un viejo televisor en blanco y negro y cuando puedo y cuando hay corriente eléctrica, entonces lo enchufo y trato de ver algunos programas de cristianos de otros lugares. Dice, y me encuentro con un programa de cristiano que me decía que Dios es un Dios rico y por eso ellos tienen todas las comodidades que tienen. Y quiero que me explique qué pecado cometimos nosotros para que vivamos así. ¿Qué pecado? Cuando el Evangelio se pervierte pasa eso. Cuando el Evangelio se pervierte pasa eso. El Evangelio nunca dijo que los cristianos iban a ser ricos. El Evangelio habla de cristianos pobres ya en el principio. Santiago dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe. No ha elegido a los pobres del mundo. Pedro, después de Pentecostés, se acerca un día al templo y encuentra a un hombre cojo que está allí y le pide una limosna y le dice, no tengo plata ni oro. No tenía nada, lo que tengo te doy. Y lo levanta. Cuando usted lee este capítulo de 2 Corintios al principio, dice, os hacemos saber la gracia de Dios, dice Pablo, en el versículo 1 y 2, la gracia que ha dado a las iglesias de Macedonia, que grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Abundaron en riqueza de su generosidad. El Señor nos bendijo, hermanos, y estamos siendo bendecidos. Por la gracia del Señor, dice Pablo, soy lo que soy. Por la gracia del Señor somos lo que somos. Somos lo que somos. En Mateo 10 el Señor está hablando con los discípulos, los va a mandar por primera vez a predicar, después les va a tomar el examen, pero los manda a predicar. Y en ese momento, cuando termina de explicarles todo lo que tienen que hacer, dice esta palabra Jesús, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Está diciendo que la gracia tiene que ser transitiva, que habían sido enriquecidos no materialmente, sino espiritualmente en el Señor, y que por lo tanto tenían que compartir eso. El Señor les había enseñado, recibieron todo de gracia y deben dar de gracia. Pablo rescata en el libro de los Hechos de los Apóstoles una bienaventuranza de Jesús que no está en los evangelios, pero que sin embargo seguramente los cristianos la conocían y él la escuchó y la deja registrada allí, en uno de sus discursos. Él dice que el Señor dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dar que recibir. Más bienaventurada cosa. Tenemos todas las bienaventuranzas, ¿no? Al principio del Sermón del Monte, pero acá aparece una bienaventuranza nueva, hermano. Dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Jesús encarnó estas palabras. Él nunca repartió dinero, él nunca repartió casas, él nunca hizo donaciones fabulosas. Su riqueza no era la riqueza material, pero donde pasaba Jesús enriquecía a la gente. Enriquecía. Enriquecía a quienes estaban cerca de él. Y contó la historia, ¿se acuerdan ustedes del rico insensato? Ese rico que había acumulado tanto y derribaba sus graneros no para compartir con alguien, sino para hacerlos mayores y para seguir acumulando. Y el Señor dice, esa noche vienen a pedir tu alma.
Y lo que has acumulado, ¿de quién, de qué te sirve, de quién será? ¿Cómo termina la historia? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Rico para con Dios. Rico para con Dios. Participamos de la comunión porque fuimos enriquecidos por el Señor. Jesús repartió la riqueza de su gracia. La riqueza de su gracia. Todo lo que tienes lo has recibido. Cuando el apóstol Pablo habla a los cristianos de su trabajo, dice que el Señor bendice también a muchos cristianos materialmente. ¿Para qué? Para que aprendan a repartir con los que tienen necesidad. No hay riqueza gratuita. La gracia de Dios nos da para que lo compartamos. Jesús repartía las riquezas de la gracia, derramaba palabras de vida. Iba Jesús caminando y perdonaba. Eso es la riqueza de la gracia. Que mientras que la justicia de Dios mandaba que la mujer muriera apedreada, la gracia de Dios se derramaba para rescatarla. Esa es la gracia. La gracia de Dios es la que restaura. Mientras toda una sociedad lo había echado a Zaqueo porque era un traidor, Jesús se acerca y dice, no, él es un hijo de Abraham, y lo restaura. Eso es la gracia de Dios, la riqueza de la gracia de Dios, que no tenían todos los religiosos de su tiempo. Esa riqueza que daba el perdón, que restauraba, que bendecía, que alentaba, que pacificaba, que enriquecía a los demás. Esta riqueza de la gracia la tenemos todos los que tenemos a Cristo. Y nuestro deber es justamente dar de esa riqueza de gracia que tenemos todos los días. Ya que somos ricos en gracia y somos ricos en el Señor, tenemos el deber de dar a quienes no encuentran el camino, darle de la riqueza de nuestra gracia. ¿Cuántos hay que viven junto a nosotros y necesitan encontrar el camino del perdón porque se están muriendo abrumados por la culpa? Usted tiene la riqueza de la gracia de Dios y puede compartirla. ¿Cuántos hay cuya vida se ha caído y necesitan restauración? Usted y yo tenemos la riqueza de la gracia de Dios. ¿Cuántos hay que necesitan una palabra de aliento? Porque la sociedad desalienta permanentemente. Y nosotros tenemos esa palabra de aliento. ¿Cuántos hay que necesitan paz interior? ¿Cuántos hay que necesitan la bendición de Dios? Hermano, el Señor dice, ¿recibiste de gracia? Repartí la gracia, repartí la gracia. Y yo creo que este Adviento que nos va a enfrentar nuevamente con la Navidad, el mensaje que tenemos que llevar en este primer domingo es ese. Hemos recibido una tremenda gracia de Dios y estamos en un mundo necesitado. No acumulemos en graneros, no sirve de nada. Lo que tenemos que hacer es tomar esa gracia que tenemos, esa riqueza espiritual que el Señor nos ha dado. Y así como la hemos recibido de gracia, dar de gracia. Porque cada cristiano tiene que pensar todos los días en todo lo que ha recibido del Señor. Dios no tenía ninguna deuda, ni sigue teniendo ninguna deuda con nosotros. Ninguna. Todo lo que recibimos es de gracia. Y por lo tanto, todos somos deudores. Y todos tenemos que bendecir a nuestro prójimo porque hemos recibido de gracia y tenemos que dar de gracia. Empecemos este mes de Adviento al acercarnos a la Navidad buscando que nuestra vida derrame la gracia de Dios a nuestro alrededor desde hoy mismo, desde hoy mismo. Dios seguramente te va a señalar el camino donde la riqueza de su gracia en tu vida tiene que derramarse hacia tu prójimo.
y va a ser la mejor forma de acercarnos a una Navidad diferente. Nos ponemos de pie. Señor, te agradecemos por la inmensa misericordia tuya y por tu vida derramada a nuestro favor. Y porque la gracia tuya nos ha alcanzado. Y ahora, Señor, de acuerdo a la gracia que hemos recibido y de acuerdo a la gracia que se ha manifestado en nosotros, te rogamos que hagamos un balance espiritual en nuestra vida para dar de gracia aquello que hemos recibido y para bendecir a quien está a nuestro lado. Porque nosotros ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza fuéramos enriquecidos. Y te damos gracias porque la pobreza de Cristo, el empobrecimiento de Cristo, nos ha enriquecido espiritualmente a quienes somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a dar de gracia, a derramar la gracia tuya todos los días para bendecir a quien tenemos al lado. Señor, que en este comienzo de mes en que comenzamos a transitar hacia la memoria de la encarnación, podamos como hijos tuyos derramar la gracia tuya a nuestro alrededor. Será la mejor forma de agradecerte por todas las bendiciones que nos has dado y que nos sigues dando. Gracias, Señor, por la gracia tuya derramada en nosotros. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.